Hola, don Michi, buenos días. Muy buenos días, Amelia. Buenos días a todos y a todas en este Día de la Libertad, 30 de mayo, aniversario de el ajusticiamiento de un dictador que sometió al país durante 31 años a la represión, a la sangre y al robo. Generalmente comienzan solo robando y después vienen los crímenes, entonces. Sí. Entonces, por eso los dominicanos deberíamos estar vacunados. No se puede permitir ninguna clase de abuso. Si comienza por la sangre, mal. Si comienza por la corrupción, mal. Hay que luchar contra todo eso. Y si hubo hombres que dieron sus vidas para librarnos de esa dictadura, hoy en día que no hay que dar la vida, sino caminar, hay que hacerlo. Y ahora con más fe, porque planteémonos esta comparación. Los casos ya conocidos de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa tuvieron un tratamiento diferente al que está teniendo este de Odebrecht. ¿Y cuál es la diferencia? Que antes nadie estaba reclamando fin de la impunidad y ahora sí. Esa es la diferencia, no es otra. Podrá decirse una diferencia, que este caso vino desde el exterior, pero el de los tucanos vino del exterior también, de los mismos sitios, de Estados Unidos y de Brasil. ¿Y qué ha pasado con eso? Nada. Entonces, la diferencia ha sido que la gente ha decidido salir a la calle a darse a respetar y no se puede hacer otra cosa más que respetarla. Eso no garantiza que vamos a tener un proceso ejemplar. Primero hay que reconocer que se hicieron los sometimientos. Hay que señalar que todos los imputados son los que han sido mencionados por la Odebrecht. Todos los que ustedes ven ahí con órdenes de arresto están mencionados por Odebrecht. Ahora bien, la justicia de Brasil hizo la investigación de Brasil, no la de la República Dominicana. ¿Qué le importaba a un fiscal o a un juez de Brasil si el dominicano Píndaro de la Cruz participó o no participó? Ellos querían saber lo que habían hecho los brasileños. De manera que como el propósito de la justicia de Brasil era descubrir los actos de corrupción que afectaron a Brasil, las informaciones que den, las informaciones que ya dieron, obviamente que deben ser sometidos todos los que son mencionados. De eso no tiene discusión. Ahora, lo que sí tiene discusión es que se queden ahí. El procurador ha dicho que ellos siguen investigando y seguirán investigando. Porque a muchos les llama la atención que exfuncionarios que estuvieron poco tiempo y manejaron pocos contratos estén sometidos, y cuando se ha hecho la mayor cantidad de los contratos por la mayor cantidad de dinero, no los hay tantos. Mejor dicho, están empatados, están 5-5. El PRD y el PLD y el PRM están 5-5 en cantidad de imputados. Pero unos manejaron contratos, 2 contratos, 3 contratos, y los otros el resto. Pero además... De 17. Exacto. El Ministerio Público, el procurador, dijo una frase. Él dijo, están todos los que son y son todos los que están. Y a pesar de que dijo eso, sacaron uno que lo habían puesto en las órdenes de arresto. El señor Rafael Genaro Suero Milano, que es del PLD, y fue director de GEGID, la empresa de generación hidroeléctrica. Generación hidroeléctrica.
Entonces, están todos los que son todos los que están, y después sacamos uno. Él dijo que lo que pasa es que él no fue mencionado por la Odebrecht, pero que lo están investigando sobre los sobornos. Así es. Bueno, qué bueno que sigan investigando. Ahora, esta acción se inicia 6 meses y piquito después de que estalló el escándalo. Es bueno saber, primero, positiva la medida de coerción que se anuncia que se va a pedir, de 18 meses para cada uno. Positivo el hecho de que la Procuraduría haya hecho una serie de investigaciones más, investigaciones documentales más bien, es decir, comprobar las declaraciones de bienes de los imputados, sus posesiones a través de Tribunal de Tierras, de las cámaras de comercio, para ver qué empresas tienen, a través de la DGI, a ver qué impuestos pagan y qué le declaran a la DGI, y una serie de investigaciones documentales como esas. Ahora bien, así como Brasil investigó lo de Brasil, hace falta que República Dominicana investigue hasta lo último lo de República Dominicana. Él dice que están investigando más y que van a investigar más. Entonces, es de esperar que ese descuadre que hay en cantidades, porque los del PRM tienen que ser juzgados. Estaban en el PRD cuando el PRD gobernaba y manejaron contratos y hubo sobornos, confiesa la Odebrecht, desde el 2001 hasta el 2014. Entonces, ¿quiénes estaban desde el 2004 hasta el 2014? Son 10 años. Pero ahí está la mayor parte de las obras. Y está la más cara de todas, Punta Catalina, que las quieren sacar con pinzas de todo este lodazal, pero está dentro, porque es la misma empresa. Y la insistencia de que la continúe la Odebrecht, lo hemos dicho 1000 veces aquí, ya se ha invertido demasiado dinero en esas plantas, ya hay que hacerlas. Ojalá se puedan convertir a gas, pero hay que hacerlas. No hay de otra, como dice la gente. Ahora, la Odebrecht, que confiesa que consigue las obras pagando sobornos, pero no podemos estar tan ciegos. Entonces, lo que haya pagado la Odebrecht de sobornos en el 2014 y antes de eso, hay que dilucidarlo, eso hay que investigarlo, porque ni los dominicanos somos tan ingenuos y entendemos que el Ministerio Público tampoco lo es, para pensar que ellos que ganaron todas esas obras pagando sobornos, entonces de repente un día amanecieron y dijeron: ay señores, nosotros sí somos malos, pagando sobornos, vamos a ser buenos de aquí en adelante. Ese es su modus operandi. Y más, además, acostumbraron a los funcionarios a que era así. Además, y en el país donde ellos consideraron que tenían todas las posibilidades de actuar a sus anchas, razón por la cual trajeron incluso su departamento de sobornos para el territorio dominicano. Oye, yo creo que hay que valorar que este es el primer paso contundente en la práctica que da el Ministerio Público con relación a este caso, después de meses de exigencias del pueblo dominicano que venía viendo las acciones que se han desarrollado en otras naciones. Uno se preguntaba cómo si en República Dominicana el soborno ascendía a $92 millones, en nuestro país no había ocurrido absolutamente nada. Hay hoy en día 14 personas directamente involucradas a través de esta orden de detención que fue dada a conocer ayer. Había una 15ª persona que, ya como usted explicó, se dijo que no debió estar en la orden de arresto. Es extraño que se involucrara y se incluyera en el listado enviado al juez para después decir: ah, no debió ser ahora. Pero bueno, ese señor de Rafael Suero Miliano, que es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, según lo que dijo el Ministerio Público, está siendo investigado, pero no, este no era el momento
de solicitar su detención, digamos. El Ministerio Público aún no está claro de si lo someterá directamente a la justicia. O lo está investigando y no ha reunido todavía los suficientes elementos. Exacto. Bueno, y bueno, dentro del conjunto de personas, como ustedes ya conocen, hay legisladores, hay exlegisladores, funcionarios públicos actuales, exfuncionarios, así como empresarios e ingenieros. Es la primera fase. Creo que da cierto nivel de satisfacción el saber que el Ministerio Público estuvo haciendo un levantamiento documental de pruebas en la República Dominicana, porque era una de las principales preguntas que le habíamos hecho al procurador en múltiples ocasiones. ¿Qué se está haciendo aquí? Y cuando él enumeró una serie de pasos que se estuvieron dando mientras llegaban los documentos de Odebrecht, eso hace pensar que se ha podido contrastar información en base a documentos oficiales que bien pueden ser utilizados en los tribunales. Eso es sumamente relevante porque en República Dominicana una de las fórmulas que se ha utilizado para que los expedientes se caigan en los tribunales es precisamente hacer expedientes débiles. Para que los casos se caigan en los tribunales, se llevan expedientes débiles, se ubican pruebas que a veces son solicitadas de manera irregular adrede, y uno lo que espera es que ahora los datos levantados permitan, digamos que tener un debate en un tribunal que permita a las personas involucradas defenderse y que se determine quiénes realmente recibieron ese dinero del soborno o no. Pero, ojo, sí, aunque a propósito de lo que tú acabas de decir, eso es muy cierto, pero hay que tener en cuenta que hay un precedente. Ya en el caso de Félix Bautista, el Ministerio Público presentó las certificaciones de la Superintendencia de Bancos que daban testimonio de que había hecho depósitos bancarios por 27 mil millones de pesos, y eso fue un papel más para los jueces PLDistas que blindaron a Félix Bautista. Se alegó secreto bancario. Entonces, a propósito de eso, ayer el senador del PLD, Rafael Calderón, que estuvo en el gobierno del PRD en aquellos tiempos también, él no ha sido imputado de nada, pero Rafael Calderón declaró ayer que no deben politizar este caso. ¿Y qué es este caso? Y yo me preguntaría, ¿y cómo lo politizarían? Encargando de que juzguen a los jueces que tiene el PLD en la Suprema, a los mismos que blindaron a Félix Bautista. ¿Eso sería politizarlo, Rafael Calderón? ¿O qué es politizarlo? Eso está como lo que estaban diciendo ayer, que no se debe atender al morbo de la gente que quiere sangre en esta cosa. Es decir, que reclamar justicia, reclamar el fin de la impunidad es morbo. El morbo no es robar. Entonces, hay que ponerse muy claro en este sentido. Mira, los 5 del PLD, vamos a ver los 5 del PLD y los 5 del PRM. Víctor Díaz Rúas, ex ministro de Obras Públicas, es secretario de Finanzas del PLD. Es, digámoslo, supongo que la cuarta autoridad dentro de la directiva del PLD, porque está el presidente, Leonel Fernández, secretario general, Reinaldo Pared, luego está el secretario de organización, que es Félix Bautista, y luego el secretario de Finanzas, que es Víctor Díaz Rúas. Entonces, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, eso es importante. Claro, pero secretario de Finanzas del partido. Sí. Entonces, Temístocles Montaz, ministro de Industria y Comercio, miembro del comité político. Tommy Galán, senador, miembro del comité político. Julio César Valentín, senador, miembro del comité político. Radamés Segura es vicepresidente ejecutivo de la CDE, miembro del comité político. Es decir, que de 5, 4 son miembros del comité político, pero el otro es secretario de Finanzas. En el PRM, Andrés Bautista, expresidente del Senado, presidente del Partido Revolucionario Moderno. Alfredo Pacheco, diputado, vocero del PRM en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que es él en el partido? ¿Presidente del Distrito Nacional? Creo que sí, pero no estoy seguro. Entonces, Roberto Rodríguez, que no ha estado como activo en la política, pero
era antes del PRD. Él participó como candidato a diputado, del ganó PRM. Del PRM, fue del PRD, del grupo del PRM que viene del PRD. Así es. Porque dice que tiene unos problemas tiene de salud. problemas de salud y dejó a su, porque aquí eso es así. Sí, hereditario. Si es hereditario, cuando falta un funcionario, entonces va o la esposa o un hijo o el papá o el hermano, en fin. Es una política familiar. Está César Sánchez, que es un ex vicepresidente ejecutivo de la CDE en el gobierno del PRD. Bueno, y actual miembro de la comisión especial nombrada por Danilo Medina para investigar la licitación de Punta Catalina. En el caso de César Sánchez, que se puede citar como miembro del PRM para estos fines, el PRM lo expulsó o lo tiene suspendido a partir de que aceptó formar parte de la comisión de evaluación de la licitación de Punta Catalina. Pero para fines prácticos, digamos que está dentro de la misma lista del Partido Revolucionario Moderno, dentro de los sometidos que están vinculados con esta organización política. Y el quinto PRMista es Máximo Leonidas de Oleo Ramírez, que no sé si tiene algún cargo en la directiva de ese partido o no. Del PRD Rudy González, y los otros no son de partido, son Ángel Rondón, todo el mundo sabe. Rudy González del PRD. Sí, Rudy González del PRD. Ex legislador. Sí. Y ex vocero del PRD en la Cámara de Diputados. Ángel Rondón ha estado con los gobiernos del PLD y del PRD, y muy posiblemente también con el de Balaguer. Entonces, Conrado Enrique Pitalu Garceno, que es un abogado que ha sido señalado como vehículo de fondos de estos que se han usado para sobornos. Durante la administración de Díaz Rúa como ministro de Obras Públicas. Sí. Es el vínculo. Exacto. Y Bernardo Antonio Castellanos de Moya fue funcionario de la CDE en el gobierno del PRD. Pero hasta donde tenemos entendido no participa desde hace tiempo. Fue presidente de la Comisión de Energía. Ni siquiera vive en el país. Está en Panamá. Tengo entendido que está en Panamá y es la razón por la que no fue detenido ayer. Algunos medios lo citan como expresidente de la Comisión de Energía del PRD y ahora del PRM. Algunos hablaban de las tendencias entre los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, porque está el otro tema, ¿no? El PLD es la organización política que más contratos firmó con Odebrecht, pero además que tiene los montos mayores relacionados con contratos ligados a Odebrecht. Y obviamente el expresidente Leonel Fernández estuvo durante 2 periodos gobernando este país y Danilo Medina tiene 1 periodo y medio, además de que Odebrecht indica que los sobornos pararon en el 2014, hasta ahí llegaron los contratos que tiene en República Dominicana. Entonces, se cuestionaba ayer que los sometidos del PLD, que si son de la tendencia de Leonel o la de Danilo. La realidad es que esos líos internos los tienen que resolver ellos, pero si uno se pone a analizar, bueno, en el caso de Temo Montaz, Temístocles ha sido una persona en ese sentido que a veces se le ha visto con bastante independencia, en lo que tiene que ver con los asuntos internos del partido. Incluso ha sido ministro de los 2 gobiernos. Pero muy crítico de Leonel en los últimos tiempos. Sí, claro, entonces, y ha sido ministro de ambos gobiernos, y ha ocupado cargos muy importantes, desde director o vicepresidente de la CDE, que antes tenía otro nombre, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo durante los últimos gobiernos de Leonel Fernández, y no fue sino hasta este año 2016 cuando pasa a ser ministro de Industria y Comercio. En Economía, Planificación y Desarrollo es donde más estuvo. Tommy Galán fue, si mal no recuerdo, el secretario de Finanzas de la campaña de Danilo Medina. No solamente es el secretario de Finanzas del Senado, es el secretario de Finanzas del Senado, sino que Tommy Galán fue una de las figuras más importantes de la campaña de Danilo Medina. Sí. No podemos olvidar eso. Es el único legislador de los 3 que están en esa orden de arresto
que no ha emitido comunicado alguno, no se ha expresado. El último tuit que publicó es del Día de las Madres y unas actividades en las que estuvo involucrado, pese a que es una persona muy activa en las redes. A diferencia de lo que ha ocurrido con Alfredo Pacheco y con Julio César Valentín, quienes a través de diferentes fórmulas ayer manifestaron su deseo de que sea aclarado este tema en los tribunales y dicen que están dispuestos a enfrentar a la justicia. Ahora hablaremos quizá del proceso que se seguirá con los legisladores. Está el caso de Julio César Valentín, muy cercano a Leonel Fernández durante sus dos primeras administraciones, y quien, después de que se planteó la posibilidad de la reforma constitucional para favorecer al presidente Danilo Medina, digamos que cambió de tendencia, o por lo menos se separó o se alejó de la tendencia de Leonel Fernández. En aras de ser justos, no fue que cambió de tendencia, sino que vio, recordemos la crítica que hizo, con palabras bastante claras, a la tentativa de Leonel de esa reelección cuando no tenía los votos, cuando mucha de su gente se había pasado para otro lado, y apoyó entonces la reelección de Danilo Medina, pero hizo una fuerte crítica cuando comparó a aliados ultraconservadores de Leonel como capillas desde las cuales se quería trazar el rumbo de la catedral. ¿Tú te acuerdas que él dijo eso? Sí, porque digamos que él planteó su posición y argumentó el por qué había decidido apoyar la reelección de Danilo Medina. Incluso recordemos que acudió a la Fundación Global a sostener una conversación directa con Leonel Fernández, de quien había sido muy cercano, con quien había estado muy cerca durante mucho tiempo. Falta decir uno que sí es leonelista. Víctor Díaz Rúa. De arriba abajo. Víctor Díaz Rúa. Entonces, bueno, hay una cosa con esto que hay que señalarla. Los presos poderosos siempre prefieren las viejas cárceles. Las ergástulas, las viejas cárceles, pero no las ergástulas, no las celdas inhóspitas donde yacen, padecen y también mueren muchísimos presos constantemente. No, las suites. Lo que nunca quiere un preso poderoso es ir al nuevo modelo penitenciario, por un motivo muy sencillo. En el nuevo modelo penitenciario, todos los presos son iguales. Entonces, en las viejas ergástulas ominosas, ahí hay un contraste. Usted o es tirado como un desecho humano a compartir una celdita con 50 más, donde no caben ni para dormir, o si tiene millones, entonces va a una suite particular con todas las comodidades habidas y por haber, y con chance de, acuérdense de ¿cómo era que se llamaba? El narcotraficante que lo mataron por un incidente que tuvo él con un coronel. Florian Félix. Que no solamente le dejaban entrar mujeres, sino además niñas a tener relaciones con él en una cárcel, señores. Es decir, que en el viejo modelo, si se le puede llamar modelo, en las viejas cárceles, hay un contraste muy marcado. Los pobres a la basura. Los que han robado poco a la basura. Los que han robado mucho a la suite. Pero ayer hubo... Pero ¿qué pasa? Óyeme. ¿Por qué hacemos este señalamiento? Sencillamente porque los corruptos, los que más han robado, son los que más necesitan una verdadera regeneración.
¿Quién necesita más que de una regeneración que aquel que se ha llevado miles de millones de pesos de todos los dominicanos? Necesita más regeneración que los otros. Y ojo, y atención, sobre todo a las autoridades. Desde que un poderoso cae preso, comienzan a darle mareo, después dolores de barriga, después pánico a la cárcel, y después lo único que quieren es salir de donde están. Nosotros hicimos un reportaje aquí, en La Victoria, pero además dimos datos de todas las cárceles dominicanas. En promedio, todas las semanas se mueren 2 presos en las cárceles dominicanas. 2 por semana. Entonces los pobres no pueden amenazar con que se van a morir. Pero de que un poderoso llega a la cárcel comienza, está enfermo, lo van a dejar que se muera, serán culpables de su muerte. No. Si alguno se enferma, lo que tienen que hacer es prestarle todas las asistencias médicas que necesite en la cárcel. 0 clínica, porque aquí el que tiene dinero también se muda para una clínica a vivir en la clínica. Eso es inaceptable. Y aquí hay clínicas que preparan espacios para eso. Eso es inaceptable, inaceptable. Entonces, debería darse un ejemplo que no sería nada extraordinario, sería darle el mismo trato que se le da donde se trata con más dignidad a los presos, que en el nuevo modelo, y que no tengan ni un privilegio más que los demás que están ahí. Es decir, que no salgan ahora con que me duele la barriga. Ayer, estoy tratando de recordar el nombre de uno de los visitantes que estuvo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Fue a acompañar a uno de los detenidos y cuando salió le preguntan, estoy tratando de recordar porque me parece que es un dirigente político, y le preguntan a los medios que en qué condiciones está. Dice, bueno, están todos juntos, pero ahí hace mucho calor. Apenas hay un abanico. Imagínense, y la televisión que hay, o sea, es de la que tienen barriga. Ajá. O sea, y él tenía un problema con eso. Y uno se pregunta como, ¿qué? Pero era una suite que lo iban a llevar. Pintaron porque se sabía que a estas personas las iban a llevar allí. Uno lo que tiene es que preguntarse si realmente queremos privilegios para algunos o este tipo de casos sirven para mostrar las condiciones y las deficiencias en las que están espacios como ese para que se mejoren para todos. Exactamente. Para que se mejoren para todos, porque una persona que está detenida, incluso tenemos que asumir de entrada la presunción de inocencia de todo el que es sometido a la justicia. El sistema nuestro lo que establece es la detención y la privación de libertad, no la tortura. Ahora bien, no tiene que haber un plasma. Es más, que haya una televisión ya es un privilegio, porque están en una cárcel. Entonces, escuchar las palabras de este señor quejándose del calor que hace ahí, por lo menos debe llamarnos la atención y recordarnos que así, y en condiciones, les aseguro que de mayor hacinamiento, permanecen por días otras personas que tienen menos incidencia en los medios de comunicación y en la opinión pública. Sobre el tema, quería apuntar algo más sobre el tema de los detenidos al día de hoy, esas palabras del procurador, cuando indicaba son todos los que están y están todos los que son. Él continúa hablando y en un momento dijo, esos son los nombres que aparecen en los documentos de Odebrecht. Incluso dijo que la ciudadanía va a tener la oportunidad de leer y comparar todos esos documentos porque serán públicos. La página de la Procuraduría colapsó ayer y todavía en la tarde, cuando decían que estaba habilitada, vamos a entrar en un momento para ver qué pasa, tenían un aviso que dada la demanda de ingreso que tuvo la página, simplemente el servidor no aguantó y se fue. Uno se imagina que en medio de la expectativa que generó el caso, no solamente los periodistas queríamos leer y documentarnos. Mira, parece que ya la página está arriba. En esa página web dijo el Procurador General que uno va a tener toda la información a mano, todos los documentos que se van a ir haciendo públicos, la gente va a poder consultarlos. Ahora bien, a partir de ahí,
uno entiende que se tiene que desprender la investigación formal de la República Dominicana. Tenemos sometido a la justicia a un expresidente del Senado, un expresidente de la Cámara de Diputados, 2 legisladores, es más, 2 expresidentes de la Cámara de Diputados, tanto Valentín como Pacheco. Sí. Tenemos otro senador que es Tommy Galán, y uno se pregunta, bueno, si estos legisladores se demuestra que recibieron parte del dinero de los sobornos para que se aprobaran estos contratos en el Congreso, ¿se quedaron ellos solos con el dinero? ¿Ganaron con un solo voto? Suponiendo uno que bueno, que el Ministerio Público tiene razón. Es más, adelantaba el procurador que algunas de estas personas cometieron uno o varios de los delitos que se han mencionado, desde lavado, prevaricación, asociación de malhechores, son algunos de los delitos citados. Pero les pongo el caso del Congreso, porque para que un contrato de esta naturaleza sea aprobado en el Congreso se necesitan varios votos. Eso no quiere decir que gente que haya votado a favor o en contra de estos contratos no lo haya hecho por su simple convicción, es decir, por entender, porque le vendieron la idea. Yo descarto convicción, sino porque todo lo que llega de préstamo y cosas, yo lo apruebo. Y además, una vez traicionando así al votante que los eligió. Pero no solamente eso, porque tenemos que entender que probablemente hay gente a la que si tú le presentas el proyecto y se lo vendes bien, no en términos económicos, sino que tú le haces la propuesta y le indicas los beneficios, los legisladores no tienen por qué saber de todo. O sea, hay gente que vota porque creyó que ese proyecto era conveniente, porque le dijeron que sí. Eso puede ser. Porque los asesores... Pero no es la tradición, pero puede ser. Bueno, lo que quiero decir es que en el Congreso tenemos decenas de personas y hay comisiones que estudian los proyectos. Esas comisiones llevan recomendaciones al Pleno. Entonces, pensar que hay 4 legisladores solamente sometidos a la justicia, 4 o 5 ex legisladores o legisladores en activo, hace que uno piense si realmente la investigación se para ahí o cuántas personas más pudieron haber actuado. Lo mismo ocurre con el Poder Ejecutivo, en las 3 administraciones, en la de Hipólito Mejía, en la de Danilo Medina y la de Leonel Fernández. Para que Odebrecht entrara a República Dominicana y lograra obtener o ganar, entre comillas, los concursos, esos 17 concursos, y se instalara con su estructura corrupta en la República Dominicana, ¿ustedes creen que eso empezó por el Congreso? ¿O empezó por el Poder Ejecutivo, donde se concursa para poder ganar las obras? Entonces falta gente. Ahí hay 3 poderes involucrados. 2 a priori, ejecutivo y legislativo, y 1 a posteriori encargado, como en casos que ya pasaron, como los de Félix Bautista y Díaz Rúa, encargado de garantizar la impunidad. Ahora tienen los ojos vigilantes de toda una sociedad y vamos a ver lo que hacen. Reitero que esta es la única diferencia con los casos de Félix Bautista y Díaz Rúa, que antes la gente no andaba por las calles reclamando fin de la impunidad y ahora sí. Por lo tanto, hay que reconocer que la lucha del movimiento verde tiene mucho que ver con este hecho sin precedentes de que se dieran órdenes de arresto contra 14 altos funcionarios, la mayoría de ellos. Hay que hacer una observación. Preocupa que el procurador se refiriera 3 veces en el día de ayer al pago de 184 millones de dólares por parte de la Odebrecht, porque la primera vez que lo dijo, lo hizo con estas palabras, que son las correctas. Dijo que consiguió que la empresa también pague una multa de 184 millones de dólares. Pero sucede que más adelante, en 2 ocasiones, le dice indemnización. Dice textualmente: la empresa estará obligada a continuar colaborando con el Ministerio Público, supliendo las pruebas necesarias para fortalecer el caso y así lograr condenas. Entonces dice, asimismo, siendo esto lo más importante de este acuerdo de colaboración, en adición a los documentos entregados, y la indemnización impuesta a Odebrecht. No es indemnización, es multa. Y más adelante vuelve a incurrir en lo mismo cuando dice:
La empresa Odebrecht, como ya hemos visto, fue sancionada con la máxima indemnización que estipula nuestra legislación. No es indemnización, es multa. Y ya le preguntaremos a nuestro invitado, que ya llegó, el jurista Luis Rivas, qué implicaciones pudiera tener que quede establecido que es una indemnización cuando es una multa. ¿Sería imposible luego reclamarle una indemnización a la Odebrecht? Y otro tema que preocupa es que no se habla una palabra de sobrevaluaciones. Entonces, y es a eso a lo que hay que ponerle el ojo de aquí en adelante, al proceso y a las sobrevaluaciones. Uche, de ahí la importancia de las declaraciones del Movimiento Verde ayer, que si bien reconocía lo que ocurrió y que se comienzan a dar pasos en la justicia, decía que este es el primer paso de una lucha que debe continuar, porque esa presión ciudadana definitivamente que está generando algún tipo de consecuencias. Se dio un primer paso y está todo el mundo atento a lo que está ocurriendo. Pero la presión ciudadana no puede disminuir, ahora menos, entiende uno. Está convocada una marcha para el este. La marcha regional del Este será el próximo día 11 de junio. Es la nueva convocatoria al Movimiento Marcha Verde, que también va a realizar algunas actividades en barrios de la capital con el objetivo de continuar la jornada de concienciación con la población dominicana sobre lo que significa la corrupción y el impacto que tiene en la vida de los dominicanos y dominicanas. En la medida en que la gente comprenda cómo la corrupción se lleva su alimento, su salud, el desarrollo de su familia, en esa misma medida la gente va a comprender por qué es tan importante manifestarse y paralizar estas acciones que ya se han convertido en habituales en la República Dominicana, el que existan este tipo de redes de corrupción y esta red de impunidad que permite que haya funcionarios públicos que se enriquezcan con los recursos del pueblo y a partir de ahí viven una vida mejor que nadie mientras los otros estamos guayando la yuca. En un país con una justicia, con los hechos que le han dado la mala fama que tiene, con los hechos que le han dado esa mala fama, es igual que con cualquier persona que no sea digna de confianza. Usted tiene que decirle, yo estoy aquí mirando lo que tú estás haciendo. Por lo tanto, el domingo 11 vamos a ir todos a San Pedro de Macorís, vestidos de verde, a caminar, nada más a caminar, pacíficamente, que es la forma de los ciudadanos decirle a esa justicia